como les decía, había algunas dudas, más que nada en el tema de lo que era armado de sobrecubiertas y soportes en lo que era impresión sobre cartón. Recuerden, ¿se escucha bien? Sí. Sí, sí. Recuerden que cuando hablamos, esto que creo que justo fue cuando se conectó Ramón, cuando hablamos de lo que es impresión, me quedé con la charla, encuadernación cartoné o en cartón, no es binder, es otro tipo, se hace diferente en rústica. Entonces, nosotros, a no ser que sea algo muy específico, pero tiene otro tipo de, de fijación, lo que se va a hacer, se va a imprimir, no se va a imprimir, yo tengo este libro para volver a mostrarles, no vamos a imprimir sobre el cartón gris. Yo estuve buscando y no tenía ningún cartón gris, pero me imagino que todos saben ya a esta altura, cuando vimos soportes, cuál es el cartón gris base, ¿no? Ese cartón gris base que se utiliza para la encuadernación de este tipo. Vamos a imprimir sobre otro soporte, ¿no? Sobre otro soporte que a veces puede ser coloreado en masa, como decíamos, y puede ser que la impresión, bueno, disculpe, justo siempre empieza a ladrar el perro cuando yo estoy hablando. Gaby, tengo un cartón gris, ¿querés que lo muestre? Igual lo conocemos todos, pero por las dudas si alguien no lo conoce, lo tengo acá. Así que... Bueno, mostralo, sí, yo creo que sí, porque además... Ay, ¿no se prendió mi cámara? Justo no anda la cámara. Bueno, igual supongo que ya lo conocen. No se ve, ¿no? No, no se ve. Bueno. Bueno, vamos a imprimir sobre otro soporte, ¿no? Que generalmente es un soporte liviano, lo que decíamos, porque si no después va a ser muy difícil que se pueda pegar sobre ese cartón. Y acá la duda que se había planteado en alguna comisión era lo de la demasía, porque se confunden la demasía de cuando tenemos una imagen bitmap o una imagen al borde de esa impresión con la demasía que se tiene que dejar, la demasía de soporte sería, para poder, esto tiene una demasía que se va a pegar, ¿no? Se va a pegar todo adentro y va a estar después la hoja guarda. ¿Se entiende lo que les quiero explicar? Sé que es complejo, pero bueno, ahora yo les voy a mostrar, voy a abrir un archivo que les armé, a ver si se comprende. Gaby, si querés yo tengo uno que no lo anillé para mostrar, que tiene la demasiada doblada. Espera que comparto, pero si justo este me quedó largo. Bueno, espera que... O no sé si querés... Uy, ¿qué pasó? No, lo tengo acá al costado, de última lo muestro después. Como quieras, se me está complicando. Por eso. Oh. Esperen, ¿eh? Bueno, ahora sí. Bueno, yo lo que hice fue una versión, se ve algo, después esto va a quedar subido, como le decimos siempre, vayan a verlo, porque cuando compartimos la pantalla no es tan exacto, ¿no? Yo lo que traté de hacer fue replicar un poco este libro, ¿no? Sería la impresión de ese soporte que va a forrar al cartón gris. Entonces, nosotros les dejé esta línea, este filete rojo que evidentemente que no va a ir en ese armado, ese original, no va, que sería la tapa real, ¿no? Y todo el resto, todo este negro que se ve, que son como mínimo 5 centímetros que hay que dejar, sería la demasía de soporte y de impresión. Eso es lo que va a doblar, que va a doblar y va a pegar. Como mínimo va a tener eso. Entonces, esta tapa de este libro de Borges tiene 15,5, después tiene 0,5 del doblez del lomo, que bueno, ahora no se lo puedo mostrar porque estoy compartiendo esto. 6 centímetros tiene ese lomo, otro 0,5, otra vez 15,5, la contratapa, y le dejamos toda esa demasía. Y la altura es de 23, pero
también 23 y le dejamos 5 arriba y 5 abajo. Esto hay que tenerlo en claro, porque esto es un pliego de impresión. Yo utilicé un pliego de 56 por 32 que me entraba bastante bien. Estas indicaciones de 6 centímetros, 5, eso no va. Les voy a sacar, a ver, las guías, ocultar las guías, para que vean que lo único que va a ir van a ser las líneas de doblez, y las líneas de corte, en realidad corta acá, ¿no? Porque se tiene que guiar la persona que va a forrar ese cartón, se va a tener que guiar con algo, ¿no? Pero a esa demasía hacemos referencia. Esto es una impresión solamente en negro. El soporte es blanco y se va a imprimir en negro. Podría pasar que el soporte sea coloreado en masa negro y que se imprima, por ejemplo, en serigrafía, o se imprima o sea un laminado blanco, o sea un hot stamping blanco, ¿no? Pero... Profe, una pregunta. Si tiene las líneas de corte ahí, ¿no le corta absolutamente toda la demasía? No, está la línea de corte como guía, ¿eh? No se va a cortar. ¿Se entiende? Sí. La línea También, de corte, también podría ir... lo que está haciendo la línea de corte es indicando dónde termina, en este caso, la tapa, ¿se entiende? No es que lo van a cortar ahí. Es una guía. Podría ir una línea punteada de doblez también. También podría ser una línea, pero en realidad acá lo que está diciendo es que va a terminar la tapa. Esto es la tapa, pero no se va a cortar esto. ¿Se entiende? Esa demasía, perdón, aclaro porque pasó en mi comisión, entonces esa demasía es para el forrado. Voy a ser Claro, más para el explícito, forrado. pero es para el forrado. Yo acá hice otro Bueno, ejemplo. claro, por eso, si se necesita para forrar, por eso me mareaba las No, líneas. pero es de guía, Dafne. Es de o sea, guía, no. es de guía, porque si Ta, no, la persona que tiene que ubicar, imagínense este lomo, yo hice otra versión también a propósito, por si no era una impresión en negro, ¿no? Bueno, me faltaron los elementos encodificados acá. Hice una versión para que ustedes se dieran cuenta también, el soporte es blanco. Imagínense que el lomo es blanco, yo le voy a sacar esto. Nosotros tenemos una demasía de todo lo que es impresión, una demasía de 5 centímetros. Esa, fíjense cómo es para que se forre. Lo que sí, esto va a servir de guía, estas líneas de puntos, las líneas de dobleces, como quien dice, y las líneas de corte, va a seguir de guía porque si no, el que forra no sabe dónde va a ubicar. Y puede ser, como decía este chico Ramón, que no se centre el Jorge Luis Borges, ¿se entiende? En el forrado. Entonces tiene que haber una guía para ver cómo se forra sobre ese cartón. ¿Ahí se comprende? ¿O queda todavía en dudas? No es demasiado de cuando decimos que tenemos información hasta el corte, sino que Claro, es a una ver, demasiada de forrado. En este caso, el corte o el refilado se va a hacer donde termina la parte impresa. Claro. Entonces, no hace falta Quizás indicar a mí me ahí... quedó mal, esto podría estar, miren, quizás me podría, bueno, arriba, ¿no? Quizás podría haber estado ahí también. Entonces, Digo, cuando se corte, se va a ver y van a estar No. esas indicaciones. Claro, no se indica la marca de corte por dónde va, porque como eso va a ir forrando la tapa y va a llevar otra imagen por arriba, no es el corte preciso que se indica con la marca de corte y se deja la demasía que estamos habituados cuando hay una situación al corte. Claro. Esto es, si necesita las guías de ubicación de centro, digamos, que son las que marcó Gaby, y esas otras líneas de límite para saber que más o menos ahí es donde debe comenzar la tapa o desde donde se debe centrar. Claro. Como esto Más va que nada, doblado... cuando se hace este forrado, lo que se tiene en cuenta es el lomo, se empieza desde el lomo, Exacto. el lomo hacia afuera, ¿no? No es que es de la tapa o de la contratapa, sino desde el lomo hacia afuera, para poder centrar ese lomo, ¿no? Y ahí preguntaban si siempre son 5 centímetros. En No, realidad, eso varía. va a depender del tipo de soporte, porque hay soportes que generan, digamos, como más resistencia que otros. Entonces, cuanto más rígido sea ese soporte,
más demasías hay que dejarle para que se pegue bien, se fije bien a esa tapa. Nunca van a poder hacer eso con una tapa con una demasía de 1 o 2 centímetros, No. porque va a tender a volver a su estado original y levantarse. Entonces depende mucho de ese soporte que nosotros Como elegimos. mínimo yo les aconsejo 5 centímetros. Si ustedes van a hacer una tapa en un cartón gris de 4 milímetros, quizás va a tener que ser más. Yo después voy a volver a mostrar este libro. Este cartón es de medio milímetro. Entonces, sí, medio centímetro, perdón. Entonces, no es lo mismo, porque ahí también, si tenemos un cartón demasiado grueso, que bueno, tendría que ser un libro muy específico para algo, quizás ese libro antiguo que yo mostré, pero ahí sí se va a ir corriendo esta demasía para que se doble. Imagínense cuando ustedes forran una caja, por dar un ejemplo, ¿no? Que si la forramos muy cerquita de los bordes se nos empieza a despegar. Sería lo mismo, porque esto va a forrar un cartón gris. Yo no los veo ni las veo, pero ¿se comprende a qué se refiere esto? ¿Al Sí, sí. forrado? Sí, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Por ahí Sí. puede generar un poquito de confusión esta cuestión de que la terminología es similar a la demasía en situación de corte Claro, a la demasía de impresión para poder forrar la tapa. Claro, imagínense que ustedes tienen este soporte, como les dijimos, siempre es mucho más liviano, a veces es hasta en 85 gramos, 90, 115 puede llegar a ser esto, y que va a forrar ese cartón grisecito, ese cartón gris. Imagínense loco si ustedes quieren forrar una caja con eso, o cuando hacen algo y les queda demasiado al borde, que se empieza a despegar. Por eso no tendría que ocurrir eso. A esa demasía se refiere. Yo no sé si están preguntando algo en el chat o no. No, Gaby. ¿No? Bueno, cualquier cosa cuando dejo de compartir lo volvemos a conversar. Por otro lado, lo que yo hice fue una sobrecubierta. Yo le inventé que tenía color. En este libro que traje, ¿no? que tengo de ejemplo, es blanca, pero si yo lo mostraba con eso, no se iba a entender, ¿no? También les hice las indicaciones, y le puse los 10 centímetros, el 0,6 del doblez. Esto no se coloca en un original. Pero sí, miren, es la tapa. La tapa mide 16, es la sobrecubierta de este libro. Ya está midiendo más que esta, que era 15,5. Tiene 5 más, 0,5 más. Y la altura es 23,5, también tiene 5 más que la altura del libro, ¿no? Sería. La sobrecubierta siempre es más grande. Y si ustedes se ponen a medir, se van a dar cuenta, porque tiene que tapar y tiene que cubrir. Acá, las calles, como, bueno, los dobleces, diríamos, son de 0,6. ¿Por qué? Porque ya está el cartón más el forro. Entonces, ya hay más todavía. ¿Se entiende? Esto es para que doble esto no sería una solapa, sino sería como cubrir la tapa. Tenemos la tapa, que tiene 16, el lomo, que acá ya también empieza a variar, y el soporte es bastante liviano, yo les diría que es un 130 como mucho, el de la sobrecubierta esta. El lomo ya tiene 6,2, también es más, por eso mismo. Volvemos a los 16 centímetros de la contratapa, estos 0,6 del doblez y los 10 centímetros. Bueno, acá están lo que tiene que haber, el ISNN, esos detalles, cómo se imprime. En esto tengan en cuenta, por eso yo quería hacer hincapié en esto, porque nunca va a ser una sobrecubierta del mismo tamaño que la impresión de la tapa en cartoné. Porque si no, les va a quedar chica. Es como ponerse una palabra más chica, un talle chico. Fíjense que empezar a sumar. Si se fijan, acá los dobleces serán de 0,5 y acá ya empiezan a aumentar. Y en ese original sí están las marcas de corte. Claro, esta está la demasía, porque esto es un pliego que se va a cortar y listo. Esta demasía es la que va a cortar la guillotina y va a quedar en la sobrecubierta. No se va a forrar nada acá. Es una sobrecubierta de lo otro. Y siempre, como decía Gaby, estas medidas se plantean desde el centro, o sea, desde el lomo desde el centro.
No es que se va forrando desde la tapa y después ven cómo llegan atrás. Claro. Sino siempre las medidas centradas. Sí, va siempre centrado. Vamos desde el lomo y le vamos dando hacia la tapa y hacia la contratapa. Este pliego a mí me costó bastante porque en realidad lo que pude sacarlo fue, quizás haya otro, pero bueno, lo pude sacar de una resma comercial de 70%. Y en este caso, yo acá les hice cómo se cortaría, ¿no? Cómo la gráfica cortaría. Y lo que tiene esto es que quedaría como la fibra del papel transversal. No sería lo ideal muchas veces imprimir con la fibra de papel, porque fíjense, la resma es 70%, acá está el 70%, y después nosotros no, cuando se refila, el 70% pasa a ser esto. La fibra del papel va a estar transversal. En este caso no habría problema porque no hay mucha impresión, el soporte no es muy, muy pesado, pero bueno, eso son cuestiones que más que nada las va a manejar la imprenta, ¿no? En este caso era lo que hablábamos un poco recién, ustedes van a tener que coordinar eso con la imprenta, ¿no? O la imprenta va a decidir en qué formato de pliego lo hace y de qué resma comercial lo divide. Queda claro, yo ahora voy a volver a mostrar el libro para que entiendan. Esta sobrecubierta tiene ese lomo que fue aumentando, los dobleces para el forrado, la tapa, otra vez un doblez, que es 0,6 es bastante, ¿pero por qué? Porque es cartoné, y los otros 10 centímetros. Tenemos la marca de registro, bueno, me faltó la tira de calibración abajo, que lo pondré a la imprenta, pero bueno, más que nada es esto para que tengan en cuenta. Esto también, pregunto, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí. A ver, lo que le queremos marcar acá con Gaby es que no hay una medida estándar para las sobrecubiertas, porque va a depender del cartón gris que se utilice, del soporte que se utilice para la sobrecubierta, del gramaje, del tipo además, e incluso del pliego, o sea, va a ir variando. Sí. Entonces no es que, bueno, todas las sobrecubiertas siempre son 3 centímetros más que el tamaño de tapa. Entonces, ahí va a variar con estas cosas que le decíamos y va a hacer que terminen de elegir diferentes pliegos de impresión de acuerdo a esa diferencia que tengan que... Por eso yo lo que les pido siempre en todas las clases es que traten de agarrar, como ahora estamos en la virtualidad y es muy complejo, traten de, para este trabajo, de tomar algún libro que tengan en sus casas, por si no tienen cartón. Entonces, lo que se hace es, yo lo que hice fue medir esto, que es, bueno, está forrado ya el cartón, pero, y esto era lo que yo les decía de ese doblez, que es esto el doblez, ¿no? Que tiene un nombre, que se los pasamos en el teórico, ¿no? Entonces, es el primer original que estaba en negro, era para forrar y hacer la encuadernación, y esto es que yo les puse, que no era, que les puse ese verde, es la sobrecubierta del libro, ¿no? Y no sé si me acerco o no, se puede ver que ese sería el 0, ¿se ve o no se ve nada? Más a tu derecha. Ahí. No, para el otro lado. Ah, a mi izquierda. A tu izquierda, bueno. Eso sería el doblez para que pueda, el 0,6 que yo le decía, más ahí. Ahí. El 0,6 para que pueda forrar esta sobrecubierta, esperen que lo vuelvo a poner. Por eso les decía que esto no es una solapa. A ver. Bueno, ahí ya está, la sobrecubierta ya está forrado. No es una solapa, sino que lo que está haciendo es cubrir esto, ¿no? La sobrecubierta no tiene laca sectorizada, está todo arruinado. Ah, sí, tiene laca, mira, en el 1, sí, no lo había visto. Sí, tiene laca sectorizada, y acá también, lo que pasa es que es muy viejo, sí. De hecho, se nota el laminado general que tiene, que ya está bastante... Sí, es un laminado polipropileno mate y está bastante rayado. Pero bueno, de bastante baja el libro calidad. sí,
medía 23 y la sobrecubierta mide 23,5. Y fíjense que no es que no sobresale, ¿no? Pero bueno, estas son las cuestiones a tener en cuenta. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Alguna duda que les haya quedado? Porque bueno, ya hoy es la última corrección, me imagino que ya deben haber estado armando originales, cubiertas, sobrecubiertas. Aprovechen. ¿Tienen alguna duda sobre lo que fueron trabajando en la semana para corregir hoy? ¿No? ¿No, Federico? No, profe. Bueno, y les voy a mostrar un video que es muy casero. Bueno, cualquier cosa, antes de irnos, si alguno recuerda lo que estaba armando y se les ocurre alguna duda, nos avisa. Un videito muy casero que tiene que ver con esto de la pinza y contrapinza, que también había dudas con eso, y después les voy a mostrar acá el ejemplo que me traje, ¿no? Bueno, él es Mario, Marito, hola. Aloha. Él es el impresor. Escúchame, Mario, ¿me contás la máquina esta de cuántos cuerpos es? Es una máquina de Ryobi 500K de un solo color. De un solo color, bárbaro. Con eso vos imprimís esto, ¿no? Sí, hemos imprimido esto. 4×4. Bien. No sé si se puede apreciar ahí. Está bien, pinza y contrapinza. Que después lo vamos a ver y vos nos vas a explicar un poquito Sí. cómo es. Bien, bárbaro. Estamos imprimiendo esto, Sí, que ahora lo vamos a ver también. que es frente y dorso. Retiración lateral. ¿No? Sí, ya hicimos un color. Bien. Estamos en el último color, el amarillo, y ahora vamos a hacer la pasada del amarillo del dorso. Bueno, bárbaro. Acá los chicos, como no entienden, los estudiantes y las estudiantes no entienden mucho cómo es el tema de la pinza. Se les está complicando, como estamos viendo editorial, no entienden lo de la pinza. Mario nos va a explicar bien, ¿no? Bien. Nos vas a explicar, pero lo vamos a hacer, ¿cómo me dijiste? Decime cómo lo va a hacer. De una forma manual, porque la máquina va a una velocidad de 5000 pliegos por hora y por ahí no se puede llegar a apreciar bien en el video. Bueno, entonces, vos explícame lo que me explicaste recién a mí. Lo que vas a hacer. Bueno, ya cargamos acá en el cargo de carga, Sí, sí, ¿no? De la entrada. está bien. Y Ya los vamos- chupetes cargaron. Estamos en la mesa. Si pueden ver, las cintas arrastran el pliego con la presión de las ruedas. Estamos llegando al sapo. Esto es, Eso. Contale lo que es el sapo. esto es importante porque esto garantiza que el pliego se pueda hacer frente y dorso. Y también garantiza que el pliego entre bien y puedan combinar los colores. ¿Por qué? Uno sobre el otro. ¿Por qué? Porque alinea. Alinea. Junto con Con... acá vamos a, cuando Ahí llegue, está. primero va a ser escuadra, va a ser tope, digamos. Sí. Acá, se puede llegar a ver, no sé si se puede llegar a ver. Sí, se ve. Acá hay unas, Ahí se ahí ve. están, acá. Sí. El pliego hace tope contra ahí. El pliego se tope contra él. Perfecto. Entonces eso lo que hace es lo mantiene en escuadra. Sí, junto con el sapo, porque ahora el sapo va a arrastrar el pliego. Chan, 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 chan. ¿Vieron cómo se movió el pliego? No sé si se vio, pero bueno, sí, sí. Bueno, pegó contra allá Sí. y el sapo le hizo hacer tope contra acá. Bien. El sapo es como la guía lateral. ¿sí? Una guía lateral, exactamente. Perfecto. Logré frontal. Está bien. Ahora vamos a explicarle. Ahí Sí, ya se ve. el pisón lo que hace es arrastrarlo y lo lleva hacia la famosa pinza del tambor impresor o mesa, como algunos le llaman. Bien. Ahora él lo va a hacer todo manual para que ustedes vean por qué se le llama pinza y por qué no hay impresión en la pinza. Acá está llegando el pliego, ¿no? Una vez haber hecho tope con el sapo, con la Bien. guía frontal y lateral. Estas son las famosas pinzas. Por eso no se puede imprimir en el pliego ahí, porque te lo impide la pinza. Acá recién comienza el tambor. Claro. Este es el tambor impresor o algunos le llaman tambor de mesa. Bárbaro. Perfecto. Acá se puede llegar a ver el caucho, el No, tambor de caucho, no se que ve se... acá. Bueno, ahora lo mostramos del otro lado. si No, querés. no, pero con esto ya es suficiente. Bueno, Entonces ahí se entiende por qué la pinza se deja blanco. exactamente, 1 centímetro.
Algunos 8 milímetros. Bárbaro, Marito. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? ¿Qué me dijiste que lo ibas a poner para que se viera que se imprime el dorso? Sí, ahora vamos a cargar para terminar el... Porque acabamos de terminar el amarillo de frente. Ahora vamos a hacer el dorso. Bien, perfecto, porque acá ya estaba todo el frente. Ya está preparado para ir cargar el dorso. ¿Eh? Acá lo damos vuelta, acomodamos y lo vamos a cargar. Esta es la famosa pinza. Pará que no te... La famosa pinza, mostrale. Es, listo. Venimos acá. Bajamos el carro. Y cargamos. Perfecto, dale nomás. Fíjense que con esta máquina, que es de un cuerpo, ellos imprimen hasta 4 tintas. Pueden ser Pantone, pueden ser CMYK. Pero bueno, a veces, lo que yo siempre les digo, tener relación con la imprenta para ver si conviene o no. Porque en algunas cantidades conviene, en otras no, hacer a 4 colores. Y el registro también es perfecto en este caso. Porque lo estoy viendo. Sí, en este caso poner el texto que es negro, lo han hecho compuesto y... Ah, ¿te lo compusieron? En vez de ser 100%... eso es un error que nosotros le decimos que no hagan. Tiene que ser 100% de negro y sobreimpreso. Acá el diseñador que está escondido. El diseñador, que es el dueño de la imprenta, que no quiere aparecer, que es el que nos salva las papas siempre a todos, que por eso está bueno que sea diseñador. Sí. Es muy importante eso. Y sí, para mí es muy importante, porque si en una gráfica no hay un diseñador, obvio. Y suele pasar, obvio, suele pasar. Bueno, listo, ya cargaste todo. Sí. Bueno, ahora lo que va a salir, y esto es retiración lateral, porque él lo que hizo fue girar el pliego, girar los pliegos lateralmente. Exactamente. ¿Listo? Bueno, contame, Mario, a mí como vos me lo contaste recién. ¿Qué diferencia hay entre este, que retira lateral? Esto podría ser una tapa de un libro tranquilamente, sí. Lo que estamos viendo ahora. ¿Qué diferencia hay acá, que retira lateral, con retiración pinza contra pinza? Bueno. Lo que me dijiste. En las dos formas, lo ideal es optimizar el pliego al máximo, ¿no? De acuerdo a la impresión. En este caso, tener la pinza de un solo lado. Si ustedes alcanzan a ver, la cola, pinza, esto se llama cola, está impresa casi al borde. ¿Lo ven ahí? Sí. La línea. Solamente se necesita 1 centímetro de pinza para poder imprimirlo. El lateral, frente y dorso. En este caso, sí o sí, hacer pinza contra pinza, la cola es la misma que la pinza. En este caso vos ves la tira de calibración y decís, bueno, esa es cola. No, porque del otro lado tenés la pinza también. Porque esto tira y retira del mismo lado. Pinza, pinza. A ver, hacémelo otra vez por las dudas. Volvémelo a hacer. Pinza. 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 La misma cola del otro lado es pinza. Está bien. Y entonces, por eso se arma pie con pie, cabeza con cabeza. Pie con pie o cabeza con cabeza. Y acá se arma diferente. Acá. Sí. No sé si se entendió, lo hicimos lo mejor que pudimos. Justo después cayó un cliente, así que tuvimos que cortar y yo estaba muy apurada. Yo lo traje al pliego para que lo vean, esto de el pie con pie o cabeza con cabeza, de pinza, de por qué se arma así. Es lo mismo que él explicó. Entonces, cuando ustedes tengan que hacer la imposición de una tapa, que sea pinza contra pinza, van a tener que hacerla o pie con pie o cabeza con cabeza. Y igual si te hicieran de retiración lateral y hay 2 poses, conviene siempre que estén enfrentadas, para que te quede pie con pie o cabeza con cabeza. Lo que va a cambiar es la orientación. Sí, lo que pasa es que la idea, como había surgido el pinza contra pinza, no entendían la retiración lateral y qué sé yo, bueno, yo fui derecho a eso y en otro momento, en otro video,
haremos más, porque es más, ellos estaban justo encuadernando un libro en Binder con esa maquinita, yo no podía, ellos tampoco, pero bueno, también pasan un montón de cosas que a veces no hacen los diseñadores o las diseñadoras. Ellos me comentaban de esto, Mario, bueno, quiero aclarar que yo continuamente le decía, contame lo que me dijiste antes, porque Mario es muy tímido, nos conocemos hace muchísimo, Mario está encargado de esa imprenta, se capacitó, era un pibe que vivía en la calle, se capacitó en un hogar de pibes de la calle, en una imprenta. Ahora imprime, fíjense, esto de Vipento, le hacen todo a Vipento, porque además el dueño de la imprenta, que es diseñador y que yo lo he nombrado varias veces, es el diseñador de Vipento. Trabajan también mucho con Mariana, que tuvimos este año la charla con ella. Y bueno, me iba a esto de Mario, ¿no? Que por ahí es muy tímido y me lo quería contar a mí, le digo, no, contalo como vos lo contás. Y hay, también hay lenguaje ahí, lo que hablábamos el otro día, que creo que, no sé en dónde, en una comisión conversamos de esto de las terminologías y de las palabras. Bueno, hay el lenguaje imprentero, vieron que él cómo le llamaba, no sé si alguno prestó atención a cómo le llamaba esto que era pinza y lo otro que le decía. ¿Alguno se acuerda? ¿La lateral? ¿Cómo? ¿La lateral? No. Cuando Cola. Ahí está bien lo que dice Laura. Cola le dicen, ¿no? Una palabra espantosa, pero bueno, son códigos me lo voy a anotar. ¿no? Ellos le dicen cola, pero bueno, por eso cola y pinza le dicen, porque cola sería la parte de atrás. Pero bueno, quería rescatar eso, ¿no? De cómo saben a veces esto de la imprenta, que encuentran los errores, que él me dijo que cuando vio, él lo empezó a imprimir porque no sé si copiaron la chapa, no me acuerdo bien cómo me dijo, el que revisa todo y hace el trabajo de preimpresión es el dueño, que es diseñador, y se dieron cuenta que el texto, él me dijo, esto no lo había hecho un diseñador, que el texto que está en negro, estaba compuesto, lo habían hecho con las 4 tintas. Sí, en preimpresión, en este caso el diseñador no se daba cuenta, un enchastre. Y además otra cosa que me dijo... Sí, un gastadero de recursos. Bueno, otra cosa que él me dijo, que ahí se le había pasado a Marcelo, que me lo dijo él, que era el imprentero, me dice, yo le dije, ¿cómo hago para darme cuenta si esto cuando haga el dorso va a coincidir? Porque no estaba la guía central, el diseñador. Entonces, él le dijo, quédate tranquilo, que yo lo acomodé y te va a quedar. Pero bueno, ¿se entiende a lo que voy? No había un centro acá. Entonces, puede ser que cuando él retirara, se le corriera esta impresión, estuviese desfasada. ¿Se entiende lo que le estoy tratando de decir? Sí, o sea, pasando en limpio, Gaby, sería que cuando hagan retiración de izquierda a derecha, izquierda o al revés, no importa el sentido. Lateral. Claro, va centrado sobre el eje vertical. Claro. Tiene que estar siempre centradito. No importa la distancia de arriba y de abajo, porque mientras la mantengamos, va a coincidir. Ahora, cuando hagan pinza contra pinza, sepan que la distancia tiene que ser igual, porque te cambia la posición de la tira. Entonces no podés dejar menos acá y más acá. Porque no te va a coincidir nunca. Él le llamaba cola. Esto después va a ser pinza. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Es decir, que cuando retira lateral, se centra de forma horizontal en el pliego, de forma vertical, perdón, y cuando retira pinza contra pinza, se centra de forma horizontal. Fíjense que ya está en algún teórico, porque me acuerdo que yo hice como un esquemita y les puse, creo que en 2 teóricos, en el último también, en el PDF, está esto de las guías laterales y todo eso. No solamente en el último teórico está Mateo, o no sé quién es el que escribió, sino que hay un teórico de cuando hicimos el primer trabajo práctico en que yo ya les di cómo se hace esa alineación en el pliego. Sí, creo que es el primer teórico de originales de offset digital, que también se los dije. Entonces, no sé si alguno o alguna le quedó alguna duda con esto. Ténganlo en cuenta,
si no lo tuvieron en cuenta ya al armar los originales para hoy, pero esto mismo puede pasar en una tapa. Y generalmente las tapas no se retiran laterales, ¿por qué? Porque las tapas de estos libros que decíamos tienen solapa y se hace el pliego como muy ancho, ¿no?